Gracias por seguir en sintonía con nosotros a propósito de las tormentas, de la temporada ciclónica y dar seguimiento a lo que sucede después de estas inundaciones. Por eso el compromiso de tener un infectólogo hoy con nosotros, el doctor Héctor Valcárcel. Gracias por compartir con nosotros este momento. Buenos días, gracias por la invitación y un placer estar con ustedes y con su audiencia. Bueno, vamos a empezar a hablar, tras tormentas como estas suelen ocurrir o tener factores que favorecen a tener infecciones. ¿Cuáles son las principales infecciones luego de una tormenta como María o como Irma? Bueno, lo primero que hay que decir es que los momentos como este donde tenemos ciclones, huracanes, cada vez que voy a programas de este tipo de radio le digo que graben esto porque todos los años vamos a tener una temporada ciclónica y todos los años vamos a tener situaciones similares a las que están ocurriendo en este momento. Los ciclones y los huracanes tienen dos momentos en los cuales producen problemas. Uno que son un problema inmediato, en el cual las personas que se exponen al ciclón pueden presentar una descarga eléctrica fruto de algún cable que cayó. Esas personas pueden ahogarse, como vemos que ocurre en muchos lugares. Otras personas pueden presentar problemas, por ejemplo, que se cayó una pared o que una hoja de zinc volando los cortó. Tenemos ahora un segundo momento en el cual, luego de que ocurren las precipitaciones, el agua es un excelente elemento para que crezcan algunos microorganismos, se desarrollen, como es el caso de la leptospira. Ya tuvimos el caso de Noel y Olga, cuando pasaron por territorio dominicano, vimos como los casos de leptospirosis se dispararon bastante. Vimos personas que fallecieron fruto de la leptospira. Más de 40 muertos. Exactamente. Salud Pública esta semana. Sí, bueno, lo que pasa es que eso es ahora, pero estamos hablando del pasado. Cuando Noel y Olga pasaron por territorio dominicano, tuvimos en ese momento una cantidad de casos de leptospira que fueron importantes. Se contabilizaron más de 500 casos de leptospira con una mortalidad que superó las 50 personas. Entonces estamos hablando que esto se debe a que la leptospira es una bacteria que puede estar en el medio ambiente, sobre todo en la tierra, cuando está húmeda, a una temperatura adecuada. O sea, tiene que existir una temperatura cálida con la presencia de agua en el medio. Entonces, cualquier persona que esté descalza, alguien que entra a la mano, alguien que se cortó, lo que sea, la bacteria puede pasar. Así mismo puede colonizar algunos riachuelos, algunos estanques, donde las personas al entrar en contacto con el agua pueden adquirir la bacteria. Doctor, ¿y cuáles son esos síntomas entre tantas situaciones de infectología o de infección que una persona puede estar expuesta? En el caso de leptospirosis, que por las estadísticas yo creo, y toda la zona agrícola afectada, es lo que más nos preocupa. ¿Cómo la gente se da cuenta si tiene leptospirosis? Mira, el problema de la leptospira es que en el proceso inicial es muy difícil poder diferenciarlo de otra cosa, puesto que la leptospira lo único que tiene como manifestación principal es fiebre y dolor muscular. Pero si tú me planteas, pues yo he tenido leptospira muchísimas veces, porque me ha dado fiebre y me ha dolido el cuerpo. Sin embargo, se habla de que los dolores musculares que tienden a estar presentes en la leptospira tienden a ser un poquitito más intensos que la mayoría de las infecciones que uno ve regularmente. Las personas tienden a quejarse mucho dolor a nivel de lo que es el área de la pantorrilla, y en algunos casos esas personas pueden presentar enrojecimiento de los ojos, pueden presentar una ligera eritema, o lo que es un color rojizo, a nivel de la conjuntiva. Otra situación que hay que decir es que las personas con leptospira no de manera obligatoria van a presentar formas graves. De cada 10 personas que le da leptospira, 9 le va a pasar sin pena ni gloria, simplemente le da una gripe muy mala. Pero hay uno que esa persona va a presentar problemas a nivel del riñón, problemas a nivel del hígado, y pueden presentar hemorragias, pueden presentar sangrado, sobre todo a nivel de pulmón. ¿Y ya eso sería una etapa muy grave? Sí, ya hasta tiene un nombre, es un síndrome específico en la leptospira, y dentro de las cosas que hay que decir es que la mortalidad puede ocurrir, y es un proceso que se debe atender generalmente en lugares especializados, porque esas personas, como te digo, el daño que pueden tener a nivel del riñón es tan importante que esas personas van a tener que dializarse. O sea, esas personas que no tienen riñones, que se le ponen estas máquinas, como dice la gente, para filtrarle la sangre. Las otras enfermedades, como estaba preguntando el caballero, es lo siguiente: recordar que no solamente estamos hablando de leptospira, sino que ahora estamos hablando de otro tipo de proceso asociado a lo que es la creación de los refugios. Recordar que cuando se crea un refugio en un área, estamos hablando de que se está llevando un conglomerado de personas que van a convivir por un determinado tiempo en un lugar. Que van a compartir todo, no solamente la habitación donde van a estar durmiendo o el salón donde van a estar acostados, sino todo lo que trae cada quien. Sí, no, y no solamente eso, sino que eso incluye también el baño. Entonces tú tienes ahora 40 personas y 3 baños. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes que alguna de esas personas tiene algún proceso que se pueda transmitir por contacto cercano, entonces esas personas no se van a quedar a vivir en el refugio.
esas personas van a regresar a sus localidades. Hoy tenemos 23.000 ¿Y se riega? Claro, entonces tenemos 23.000 desplazados a la fecha, pero en 4 o 5 días tenemos 2.000. Doctor, ¿qué tan rápido o tan fácil en un corto tiempo puede transmitirse alguna infección o algún contagio? ¿Eso puede pasar en 1 hora, en 2 horas? Eso es una excelente pregunta, pero va a depender de algo que yo le iba a mencionar, que es que depende de la enfermedad. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un proceso respiratorio, tiene un proceso gripal y está en uno de los refugios, esas personas se van a mover hacia sus comunidades. Los procesos respiratorios tienen un periodo de incubación bastante rápido. Usted tiene una gripe y usted se lo pasa a una persona en 2 días. Cerca de mí, claro, cayó una gota de saliva al lado, sin darse cuenta. O usted simplemente lo respiró, o peor aún, usted simplemente estornuda o tose, lo toma en las manos, va y abre una puerta, y otra persona puede abrir, tocar ese picaporte y simplemente llevarse la mano a los ojos o a la boca, y usted ya queda inmediatamente infectado. ¿Y cuánto dura? Y es una pregunta que yo siempre me he hecho. Si tú haces eso que usted acaba de mencionar, que te tocas con las manos que ya has estornudado, tocas una puerta, ¿cuánto tiempo dura activo, vivo ese lo que sea, virus o microorganismo, hasta que otra persona lo toca? ¿Cuánto tiempo dura vivo fuera del cuerpo? Generalmente mientras se mantiene húmeda el área. Porque el asunto es que muchas de estas estructuras, cuando la humedad desaparece, tienden a fallecer, tienden a morir esas partículas. Entonces, sobre este clima todo virales. de aquí húmedo es muy propicio Exactamente, para eso. porque justamente lo que estamos hablando, las temperaturas que vamos a tener tienden a ser un poco más bajas, lo cual predispone a que las personas puedan tener ese tipo de proceso respiratorio. Ahora vamos a hablar de otro proceso, ya que estamos hablando de tiempo. En República Dominicana todo el mundo se ha olvidado de algo, y es que en República Dominicana tenemos cólera todavía. El año pasado se reportaron más de 1.000 casos de cólera. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de un momento en el cual los acueductos cerraron. Hay 30 acueductos a la fecha, según el titular del periódico de ayer, que no están funcionando. ¿Por qué razón? Justamente para que cuando se brinde el agua que salga a través de los acueductos, sea un agua que esté procesada. Que muchas personas se han olvidado que antes, cuando llovía, uno abría la llave y el agua que saliera color chocolate, le decían, deja que corre el agua para que se vaya esa agua sucia. Hoy los acueductos, ¿qué hacen? Para evitar la contaminación del agua que se dispersa a la población, simplemente se cierra el acueducto y cuando tenga las condiciones, entonces el agua pasa de nuevo a los hogares. Pero ¿qué ocurre? Eso predispone a que las personas tengan que comprar agua a granel. Entonces las personas ahora tienen que comenzar a comprar camioncitos de agua, buscar agua en el río, buscar agua en algún sitio. Entonces esas fuentes de agua que tú no puedes controlar, porque no se pueden controlar, a la persona tú no le puedes decir que no busque agua para el día a día. Hay personas que dicen, yo prefiero no tener electricidad y prefiero tener agua en la casa, porque es un poquitito más urgente en algunas situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Esa agua se puede contaminar con el cólera. ¿Y cuál es el problema? Que el cólera, como una enfermedad diarreica, es la enfermedad que tiene la mayor mortalidad de todas las enfermedades que producen diarrea. Sin embargo, doctor, yo en este mismo informe que veía 43 muertos de leptospirosis, veía solo 3 o 4 muertos de cólera. ¿Esas estadísticas son creíbles? ¿Es realmente en el año pasado la cantidad de mortandad por cólera? ¿Usted cree que hay más, dado que usted dice la alta incidencia o probabilidad de muerte con cólera? Mira qué sucede. En Haití tuvieron una cantidad de casos de cólera que fue importante, 200, casi 300.000 casos o quizás más, con una mortalidad que fue importante. Cuando tú comparas la cantidad de casos y la mortalidad que tuvimos aquí, fue muchísimo menor. ¿Por qué? Más que nada porque tenemos un sistema sanitario que funciona en cuanto a lo que es la parte de la atención. Usted va a un hospital público y es muy raro que porque le pongan una solución usted vaya a morir. Y recuerden que el tratamiento principal del cólera es que usted le pongan sueros, simplemente. Eso está disponible. Y tú tienes una clínica rural en cualquier sitio. A ti en cualquier sitio te ponen un suero en este país, hasta en tu casa te ponen un suero. Sin embargo, en Haití es una situación completamente diferente. En cuanto a lo que es la mortalidad, eso puede ser creíble. El problema es que cada vez que tú tienes cólera en una población y tú tienes un solo caso, ya eso es algo para tú mantenerte en alerta, porque la posibilidad que tienes de transmisión es grande. Un solo caso de cólera es un caso que debe mantenerse bajo observación. Me doy a entender, porque contiene siempre la posibilidad de la transmisibilidad en cualquier población. Entonces, por tal motivo, a la fecha, si yo fuera el Ministerio de Salud Pública, le dijera al personal de salud, en República Dominicana tuvimos cólera el año pasado, tenemos cólera actualmente. Cualquier persona que llegue con un proceso diarreico se tiene que considerar que pudiera ser cólera independientemente de que al final se descarte este proceso. ¿Por qué? Porque es igual que cuando una persona llega con un dolor en el pecho.
A ti lo que te preocupa es que sea un infarto. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que te lo puede matar. Entonces, exactamente lo mismo. Si alguien llega con diarrea, al final era una ameba lo que tenía, amén, pero descartas siempre lo más importante, lo que tiene mayor presión epidemiológica. Hasta ahora hemos conversado de 3 elementos, está el tema de la leptospira, está el tema del cólera y hablamos también de la parte de los procesos respiratorios. Y alguno de ellos usted nos podía dar pautas para que el ciudadano, la persona individual, tome como prevención, no andar descalzo porque el ratón no se deja ver. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y cómo me dio? Son igual que algunos políticos que no se dejan ver. Yo no tuve contacto con ese ratón, ¿cómo me dio leptospira? Entonces parece ser de que hay elementos que uno no conoce, por lo cual puede contraer el tema del cuidado al abrir algo o a saludar a alguna persona en un refugio, medidas que tienen que tomar las autoridades para prevenir. Pero ¿qué otra orientación usted puede dar para que la persona independiente, individual, tome en cuenta y no tener ninguna de estas infecciones? Déjame interrumpirte aquí con algo. Hablaste del ratón. Si bien es cierto, los roedores son uno de los transmisores principales de la leptospira, porque la leptospira... ¿Hay otros? Claro que sí. Cualquier mamífero puede transmitir la leptospira. Estamos hablando de que la vaca, el caballo, el cerdo, el perro, el gato... El perro y el gato que son más domésticos. Son animales... Yo pensaba como que eran los ratones que hacían o que provocaban ¿Y esto la por qué? enfermedad. Porque el ratón y el gato también tienen contacto con puede ser un canal, un puente de ese hacia... ¿Pero el origen cuál es de la leptospira? Lo que pasa es que la leptospira puede habitar, vuelvo y repito, en el riñón de cualquier mamífero. Entonces, ¿qué ocurre? El ratón generalmente es el que más se ha culpado por esta situación, pero por ejemplo en Moca, en Santiago, en algunos de esos lugares vemos como los cerdos son los responsables de la transmisión de la leptospira. Aquellas personas que crían cerdo de manera irregular, o sea, que tienen en el patio 5, 6, 7, 8 cerdos, sobre todo para época de Navidad, que a partir de este momento comienzan a comprar los cerditos para engordarlos, para venderlos en Navidad, y lo tienen en el patio, y las personas van, simplemente entran, limpian, cuidan todo, entran en contacto con la orina y comienzan a aparecer casos de leptospira. Porque la leptospira realmente... Estamos aprendiendo, doctor, yo no sabía eso. La leptospira realmente es una bacteria. El problema es que los perros, los gatos y todos esos animales pueden padecer leptospira, le puede dar leptospirosis. Esto simplemente, esta bacteria coloniza el riñón y estos animales cuando orinan, la bacteria la excretan a través de la orina. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras la orina se mantenga líquida, esa temperatura cálida, como te dije, y alguien entra en contacto con ella, puede adquirir la infección. Ok, otra cosa que no hemos mencionado, que es otro momento que va a aparecer luego de las precipitaciones importantes. Y el otro momento que es el crecimiento de los vectores. Estamos hablando de que luego de las lluvias, lo otro que va a ocurrir es que los mosquitos van a comenzar a multiplicarse. Entonces podemos esperar que en esta semana que viene y en la otra de arriba comiencen a aparecer una mayor cantidad de casos febriles. Personas que van a llegar a la emergencia con datos de dengue. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener una población de mosquitos aumentada. Y me estaban preguntando, ¿qué medidas puedo tomar para tratar de prevenir infecciones? Algunos de nosotros dirán Balcácer, pero yo no voy a refugio. Exacto. Yo no voy a refugio, ¿qué me importa a mí? Yo tengo mi agua Yo tengo mi agua. Yo me lavo siempre. Exacto. No tengo. ¿Qué problema hay con ese tipo de cosas? Bueno, el problema es que usted tiene una persona que posiblemente está cuidando el edificio, que se ausentó un par de días. O usted tiene la muchacha del servicio, la muchacha que le cuida a los niños. Usted tiene una persona que es la que se encarga de limpiarle los aires. Y esa persona quizá vive en una zona vulnerable y ahora fue que llegó porque la casa se la llevó el ciclón. O le entró el agua, se le fue el zinc o se le cayó una pared y esa persona estaba en un refugio y ahora está en su casa cuidándole a los niños. O esa persona tenía un familiar que estaba en un refugio y ella lo fue a visitar en el fin de semana. O y yo ahora estaba en la regresó a fila de un casa. banco y delante de mí había una persona que estornudó y ahí tuve algún contacto. Sí, pero lo que quiero dejar dicho es que este tipo de enfermedades que transmiten fácilmente por contacto cercano, y hablábamos, por ejemplo, que muchas personas olvidan que el brote que tuvimos de conjuntivitis fue justamente después de una tormenta tropical. O sea, que podríamos tener un brote de conjuntivitis también. Pudiéramos tener un brote de cualquier cosa, porque es lo que te repito, cada vez que tú tienes un gran conglomerado de personas que están en un espacio físico reducido,
y estas personas tienen un contacto íntimo, estas personas pueden pasarse cualquier proceso. Sí. Y vuelvo y repito, regresan a sus comunidades y se inicia una cadena. En esa parte de vectores, aquí en el país siempre rondan no solamente el dengue, hemos tenido Zika, hemos tenido chikungunya, Claro. pero se dice que en el caso de Zika y chikungunya solamente ha sido un tipo de vector, que eso no se repite. No hay, tiene que venir otra generación para que vuelva a haber Zika o vuelva a haber chikungunya, pero en el caso del dengue, que son tres tipos cuatro tipos de cepas, cuatro serotipos, exactamente. ¿Qué tan cierto de eso hay? ¿Puede existir, no va a haber Zika y chikungunya mira qué sucede. como un vector que afecta? Como brote. No, mira, que aparezca un brote de Zika o de chikungunya nueva vez es casi imposible. Por lo que decías, al inicio le dio a tanta gente chikungunya y al principio le dio tanta Zika a tanta gente por una razón, no teníamos defensa, no teníamos anticuerpos contra los mismos. Luego de que el mosquito te picó y te dio la enfermedad, simplemente ya tú quedaste inmunizado. Poco probable que vuelva a la República Dominicana a padecer un brote como el que tuvimos. El problema es que siempre hay 1 o 2 personas por ahí que no le dio y ahora pudieran infectarse de los mismos. Con el dengue lo que plantea, hay 4 serotipos diferentes. Usted tiene 4 chances de que le dé dengue. Si me dio uno el año pasado, dentro de 2 años me puede dar otro. Le podría dar el otro. Entonces, ¿qué pasa? Usted sí está en riesgo de padecer alguno de estos procesos. ¿Cuál es el otro asunto? El asunto es que has mencionado eso, pero hay otra enfermedad que también se ha olvidado, porque este es el problema de nosotros, que olvidamos. Aquí en República Dominicana siempre tenemos malaria. Malaria. Estamos hablando del paludismo. Entonces, ¿qué ocurre? El año pasado tuvimos paludismo, este año tenemos casos de paludismo en República ¿Qué Dominicana. tanto? Todos los años se reportan entre 300 y 400 casos de paludismo. El asunto es que estas lluvias que afectaron República Dominicana no fue solamente República Dominicana, sino que también afectó a Haití. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una gran población migrante que va y viene de Haití. Entonces, con estas lluvias, con todo esto, las personas que trabajan aquí, que son esas personas que vinieron a buscar recursos, ahora regresan a Haití para llevar ese dinero, para tratar de llevar ayuda, pero luego regresan a la zona este del país, por ejemplo, a la empresa hotelera. Entonces esas personas pueden tomar cualquier proceso y regresar a su lugar de trabajo y llevar malaria o paludismo. O sea que estamos hablando de que cada vez que ocurre esto hay que mantener una vigilancia epidemiológica. Todo el mundo dice, ¿qué dicen las autoridades? Las autoridades, el problema es que ahora mismo se encuentran dando recomendaciones de qué hacer y programas como este que hacen este tipo de intervención para que las personas sepan que tienen que lavarse las manos, no andar descalzos, tratar de manipular el agua, que es uno de los medios que más fácilmente se encarga de la transmisión de enfermedades. Tratar de evitar eso que hay que decir todo el tiempo, lo de los mosquitos. Tratar de quitar aquellos lugares donde se acumula agua, no solamente dentro de la casa, pues eso son muy fáciles, sino fuera de la casa. Doctor, pero usted decía ahorita, si yo fuera salud pública y junto con esas recomendaciones ya finalmente que usted está dando respecto a lo que es la autoridad como tal, línea de acción o estrategia, ¿qué entiende usted que se debe implementar, mejorar o sustituir para que después, y no ha concluido la temporada ciclónica, después de un efecto como este, que en una semana o 2 puede venir otro, no tengamos estas estadísticas alarmantes, como por ejemplo la que tuvimos por las infecciones de, ¿cómo se llama? La que dijimos del ratón. La leptospirosis, que mató cerca de 50 personas. O sea, ¿qué debe hacer salud pública como entidad o como línea de gobierno? Mira, yo lo que entiendo es que ahora mismo el ministerio está haciendo algo importante. Por ejemplo, hoy hay una reunión del ministerio para tratar justamente líneas con diferentes profesionales para el tema de leptospira. ¿Verdad que sí? Para tratar de tener algún tipo de accionar cuando se sospecha algún caso de leptospira. Sin embargo, el ministerio está en observación. ¿Qué es en observación? Tiene que observar qué es lo que va a ocurrir, porque pueden pasar muchas cosas, que era lo que estábamos mencionando, y el ministerio tiene que esperar a ver qué es lo que va a surgir, para ver qué tipo de intervención tiene. ¿Qué es lo que falta? La parte de la información. O sea, a pesar de que los programas como ustedes, Diálogo Urgente, está tratando de brindar información, se supone que el ministerio debería tener campañas permanentes. Antes de ver lo que pase, ver cómo se evita. Exactamente. Bueno, pero lo que pasa es que muchas veces lo vende que es alarmar a la población y no como una forma de orientarlo y prevenirlo, lamentablemente.
Entiendo que eso es algo que se tiene que llevar a un punto intermedio y tratar justamente de hacer comunicación efectiva. Y cuando usted lo detalla como lo ha detallado ahora, preocupa a uno se siente al escuchar estos elementos y qué tan susceptible uno está a todo este tipo de infecciones, de que uno cohabita en un ambiente bastante contaminado y que hay pocas orientaciones. Y el polvo de Sahara, ya para vamos a terminar con el polvo del Sahara en un segundito. Déjame decirte algo, el problema es que este tipo de cosas tiene que llevar más que nada a lo que buscar una respuesta rápida. Exacto. Porque ¿dónde está el problema? El problema es que el dominicano es muy dado a los remedios caseros. El dominicano es muy dado a quedarse en su casa, que a fulanito le pasó algo similar y él buscó y se tomó tal cosa y mejoró. Y después que pasa los remedios caseros, entonces va y se lo pregunta un farmacéutico que no sabe que lo que es un vendedor. Siento tal cosa que usted me recomienda que yo puedo tomar para esto. Claro, pero el problema es que estamos hablando justamente de la pérdida de tiempo para la búsqueda de la atención. Entonces, cuando tú haces este tipo de intervención, tú lo que le estás pidiendo a la población es, puede ser un proceso grave, busca asistencia médica. Eso es lo que se trata de hacer. Y no un farmacéutico, un despachador, un vendedor. Gracias. Alguien que posiblemente tiene un bachillerato en ciencias y letras. Lo que hace que vende un dependiente de farmacia, que lo que hace que vende, sin faltarle respeto, pero no tienen el conocimiento detrás. Claro que sí. Lo del polvo de Sahara fue alarma, fue chercha, fue real. Mira, el polvo del Sahara... no hubo polvo. Eso no plebe, pero vamos a seguir. Perfecto. Lo que hay que decir es que el polvo del Sahara es una situación que se presenta todos los años. Se ha querido vender ahora desde el punto de vista mediático que esto es una situación extraordinaria. Mentira. Esto es un proceso que se da todos los años tenemos partículas que llegan desde el Sahara hacia nuestra isla. Y se conoce desde hace muchísimo tiempo que este es un proceso que tiene varias factores, tanto positivos como negativos. Algunos de los factores positivos es que parte de ese material orgánico se deposita en algunas regiones y eso facilita lo que es la fecundidad de la parte de la agronomía. Desde el punto de vista desagradable, no piensen que lo que estamos hablando es que va a venir una tormenta de arena tipo la que usted vio en El Rey Escorpión o esa que usted vio en Misión Imposible, que era un reguero de arena. No piense que es eso, ni que se van a cubrir los carros de arena, ni nada de eso, no. El polvo del Sahara se encuentra a una altura estimada de cerca de 1,5 kilómetros en la atmósfera. Se depositan, sí, cada cierto tiempo partículas muy pequeñas, las cuales son tan pequeñas que el aire primero las lleva desde África hasta nuestra isla, hasta otros países, y esas partículas pueden depositarse, usted respirarlo, y si usted tiene algún tipo de problema alérgico, algún sustrato alérgico, esas sustancias que están flotando en el aire que usted está respirando, pueden hacer que si usted es asmático, usted simplemente siente en estos días que se le es un poquitito más difícil respirar, o que quizá usted tiene los ojos un poquitito más rojos, que está estornudando más de lo normal, tengo las alergias revolteadas. ¿Por qué? Porque en este momento quizás la carga antigénica que esté en el aire sea un poquitito mayor. Cuando hablamos de la carga antigénica es simplemente polvo, partículas de algunas matas del desierto que quizás se hayan degradado y algunas partículas pequeñas estén flotando y usted las respire. O sea que en resumen, los más vulnerables son aquellas personas que puedan tener una precondición respiratoria. Excelente. Bueno, nosotros queremos agradecer además su facilidad de comunicar al doctor Héctor Balcácer, infectólogo, que ha venido a traer luz respecto a la incidencia del polvo de Sahara. A mí me educó en el tema de la leptospirosis, que yo solo tildaba a los ratones. Y todas esas sugerencias. Y todas las sugerencias también que nosotros individualmente deberíamos tomar, y la sugerencia al Ministerio de Salud Pública a tender a informar y a estar más activa, trayendo claridad, aunque algunas personas entiendan que esto alarma, pero al final la información y la educación está siempre por encima de todo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, muchas gracias al infectólogo Héctor Balcácer. Nosotros vamos a la pausa, regresamos en breve.